Cuando pensamos en el Día de la Memoria, automáticamente la mayoría de la ciudadanía argentina recuerda esa época en que el Estado accionó sobre un grupo de disidentes al orden establecido, que lucharon para defender ideales diferentes al grupo de poder que gobernaba. Por ello fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, apropiados sus hijos. Cuando nosotros, los descendientes del pueblo Ranquel, pensamos en el Día de la Memoria, también lo asociamos al concepto de genocidio. Recordamos el significado establecido por la propia cultura hegemónica y nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto asumir que al menos desde hace 443 años y sobre todo hace 145 años, se perpetuó en lo que hoy es Argentina uno de los genocidios más grandes de nuestra historia? Muchos estados modernos hoy han pedido perdón a las víctimas, reconociendo la violación de los derechos humanos de esas poblaciones indígenas para apropiarse de su territorio. ¿Por qué decimos que el pueblo Ranquel sufrió un genocidio? La viruela fue una forma más de exterminarlo a los indios, porque cuando hacían un tratado de paz, les entregaban las matras, las cobijas infestadas con viruela y se morían tolderías enteras. Y en una de esas les tocó a nuestro Pollén Mariano Rosa. Ellos cuando iban a cobrar un tratado de paz, iban como de paseo, iban con la esposa, los hijos, los sobrinos, los yernos, las nueras, los cuñados, todos se iban como de paseo. Y todos llevaban el caballo donde montaban ellos y un carguero, que se le decía otro caballo, que lo llevaban de tiro, ahí cargaban todas las maletas y todos los que le tenían que dar. Y bueno, y aparte de eso iban custodiados. Pero antes de llegar a Pozo del Cuadril, le hicieron una emboscada, ¿no? Por orden de Rudecindo Roca, el que estaba al frente de ese cuartel, de ese fortín. Matando a algunos indios, varios mataron. Algunos alcanzaron a disparar, otros quedaron heridos, los otros no, pero los tomaron todos prisioneros, ¿no? Y a los prisioneros se los llevaron a un campo de concentración, a un corral. Cuando los toman prisioneros, a las 6 de la tarde más o menos, Rudecindo Roca, este asesino, dio una orden de fusilamiento a todos los que estaban en el campo de concentración, que eran ancianos, mujeres, niños. Era un campo de concentración que estaban ahí con hambre, frío, todo. A las 6 de la tarde vino la orden por esa persona, Rudecindo Roca, de fusilamiento a todos, mató a todos. Encima le manda a decir al hermano, a Argentino Roca, que nuevamente había tenido un entrevero con los rebeldes, con los indios, ¿no? Y que gracias a Dios había salido airoso y no tuvo ninguna baja. Fíjate qué casualidad. Luego de la matanza de Pozo del Cuadril y la violación del tratado de paz existente, se dio inicio a la ocupación ilegal del territorio Ranquel. Y decidimos llamarla así, pues no hubo ni siquiera declaración de guerra. Miles de ranqueles fueron asesinados, otros capturados, esclavizados, torturados, repartidos como animales, apropiados y despojados de su identidad sus niños. Todo esto que mencionamos está escrito. Está escrito en los propios archivos del ejército, de la iglesia y de otros archivos históricos. Entonces, ¿por qué aún no se ha reconocido? Según la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, genocidio es cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Todos y cada uno de estos enunciados fueron aplicados a nuestro pueblo. Uno de los preceptos de Nunca Más es rescatar la memoria para que esto no vuelva a suceder. Sin embargo, aún hoy, estos crímenes permanecen ocultos en nuestra historia, salvo por la iniciativa de algunas personas que decidieron sacarlos a la luz. Bueno, lo que te decía, que al frente de la escuela, esa legua que tenemos al frente de la escuela, hay un recodo del río, y ahí paralelamente pasaba lo del Pozo del Cuadril. Encierran a 22 mujeres y niños. No tengo claros cuántas mujeres y cuántos niños, pero eran 22 mujeres y niños entre todos, y los matan. ¿Cómo sale esto a la luz? Primero, que era gente que estaba en el asentamiento el cual visitaba Fray Donati continuamente, que era el asentamiento de la Totorita. Está marcado en la ruta, si ustedes quisieran ir a verlo. Que van escapando por lo del Pozo del Cuadril y que las encierran y las matan. Y bueno, vuelvo a esto. ¿Cómo es que se dan cuenta de esto? ¿Cómo se sale a la luz? Porque el tipo que las mata, soldado de Rudecindo Roca, dice haberlo fusilado. Y el compadre que estaba con él, un día de copas en alguna pulpería, dijo: este mintió porque no la fusiló, se robó los 22 cartuchos porque en realidad fueron degolladas. Cosa que nosotros, que después yo pude comprobar con las cartas que Fray Donati manda al priorato, con historias que vine a buscar acá mismo, acá en el registro histórico nuestro, municipal, me sensibilizó de tal manera, imaginarme esas mujeres abrazando a esos niños, me sensibilizó de tal manera que hicimos en la escuela un ritual y decir, no es culpa nuestra, obviamente no es culpa nuestra, pero hay que ir a rendir aunque sea un homenaje. Así que todos los 8 de noviembre vamos con los chicos a la vera del río a decir una oración Ranquel, que es la que se utilizó cuando se fundó la Nación Ranquel acá en San Luis. El pueblo Ranquel, descendiente de la gente del monte, Mamulches o Talujet según la lengua con la que se los nombrara, siempre fue una nación independiente de cualquier otra nación indígena. Firmó sus propios tratados con la corona española y con el Estado argentino, con su propio nombre, Ranqueles. Los descendientes de este terrible genocidio seguimos recordando. También tenemos memoria. Y sin embargo, ningún gobierno del Estado argentino aún ha reconocido el crimen y pedido perdón a las víctimas. El Estado debe pedir perdón.